Bueno, muy buen día. Para la Konrad Lorenz es un placer saludarles a todos y a cada una de las personas asistentes a este chat. Igualmente, un saludo muy especial para nuestras conferencistas, quienes desarrollarán el conversatorio sobre el tema de la felicidad organizacional. Este tema cada día se hace más pertinente, pero lo más interesante, como apertura a este conversatorio, quiero mencionarles que el 20 de mayo del presente año no se celebró en el mundo entero el Día Internacional de la Felicidad. Estábamos en todo este caos con el coronavirus y se pasó el día, no se trabajó en ese memorable día. El 20 de marzo del 2012, la ONU decretó el Día Internacional de la Felicidad. ¿Con qué propósito? Con darle relevancia a la felicidad humana y, por supuesto, al bienestar y al buen convivir. Entonces, pensando en eso, pues cada día se hace más pertinente hablar de felicidad y, por supuesto, de felicidad organizacional. ¿Con quiénes vamos a conversar sobre el tema de la felicidad organizacional? Si es un mito o es realidad. Vamos a hablar con Ingrid Alvarado Ortiz. Ingrid Andrea Alvarado Ortiz es psicóloga, especialista en terapia cognitiva social de la Universidad de Barcelona, es coach certificado por la Falco en Argentina, igualmente es certificada en formación de formadores en Estados Unidos, en el Instituto Albert Jans, y lleva muchos años de experiencia trabajando en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, con empresas tales como Ramo, Levapan, Despegar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, Coca-Cola, porque ella, además de trabajar en terapia cognitiva social y como coach, es speaker en los temas de neurofelicidad, de neurolingüística, en el lenguaje del cuerpo. Entonces, ella formará parte de nuestras conferencistas de hoy. También tenemos a Julieta Mendivelso Fonseca. Julieta es magíster, es psicóloga, igual que Ingrid, es magíster en clínica, en psicología clínica y familiar, es líder certificada en yoga de la risa, es psicoterapeuta, docente y trabaja en Medellín con Confama. Ha desarrollado varios procesos con Coca-Cola, con Cruz Roja, con la Universidad de Ann, con la policía, con Compensar en estos temas. Y nos encantaría que nuestras conferencistas pudieran prender sus cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidas. Gracias. Muy gentiles. Bueno, vamos a desarrollar nuestro conversatorio sobre felicidad organizacional, mito o realidad. Y vamos a tener varios momentos en este conversatorio. Y el primer momento me encantaría que le diéramos una mirada a ese concepto de felicidad. Fíjese que Aristóteles, por ejemplo, nos dice que la felicidad, con respecto a la felicidad, nos dice, el hombre verdaderamente sabio, el hombre verdaderamente virtuoso
el hombre verdaderamente feliz sabe sufrir los azares de la fortuna sin perder nada de su dignidad. Sabe sacar siempre de las circunstancias el mejor partido posible. Aristóteles. Bueno, me pregunto, ¿eso es un mito o una realidad? ¿Qué piensas, Ingrid? Bueno, primero como muy de acuerdo en lo que él decía. En los estudios que nosotros hemos realizado de neurofelicidad, nos hemos dado cuenta que las personas más felices hacen algo que aparentemente es muy sencillo, y es aceptar. Las personas que aceptan la vida tal cual y como vienen, las que aceptan las circunstancias tal cual y como vienen, son las que son más felices. Ya lo hablaremos después, son las que aumentan los niveles de dopamina, de serotonina cerebral, que tienen más endorfina, que generan más procesos de oxigenación en su cerebro. En algunas ocasiones, las personas que no aceptan la vida tal cual y como viene, genera sufrimiento. En mi experiencia terapéutica, muchas veces van con su pareja y dicen, yo quiero seguir con mi matrimonio, pero es que yo no acepto que él sea tan serio, no acepto que sea tan tacaño, no acepto que no se cuide, me gustaría que fuera de otra forma. Y yo les digo, pues usted está enamorado de otro. Uno tiene que aceptar al otro como es, no como uno quisiera que fuera. Y después vamos a hablar del tema organizacional, pasa lo mismo. Cuando hago las conferencias de felicidad organizacional siempre me dicen, Ingrid, muy bonito lo que usted dice, pero ojalá usted cambiara a nuestros jefes. Yo no, la felicidad es ahora, con el jefe que tiene. La paz interior se consigue es a partir de la dificultad, no de la tranquilidad. Así que olé cuando de vez en cuando tenemos esos jefes que aparentemente nos sacan lo peor. Realmente yo creo que nos sacan es lo mejor. Ahora está pasando algo muy bonito en las organizaciones y es que nos estamos uniendo todas las generaciones. Estamos los baby boomers, están los silents, está la generación Z, están los millennials, teniendo la conversación más grande organizacional porque nos toca aprender a negociar y eso es parte de la felicidad. Cuando uno acepta que somos personas perfectamente diferentes pero complementarias, ahí está la felicidad organizacional. Entonces, primero, para mí, la felicidad es aceptar. Parece una palabra muy bonita de decir, pero sí que es difícil de aplicar, porque siempre estamos juzgando al otro, lo pretendemos cambiar. Y en los estudios que hemos hecho del cerebro, y me gustaría que esto fuera muy participativo y que las personas que nos están escuchando escribieran. Si hay alguien que de pronto del auditorio tiende a ser controladorcito, dicen, investiguen lo que dice, que las mujeres somos más controladorcitas que los hombres. No sé ustedes qué opinan. Pero en algunas ocasiones cuando somos muy controladores se aumentan los niveles de cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando controlamos más, lideramos menos. Y eso afecta a la felicidad. Entonces, la felicidad es aceptar las cosas como vienen. Para aterrizar un poco con este tema del confinamiento, miren cuántas personas están siendo muy felices con el confinamiento. Dicen, estando en casa, he bajado de peso, porque me lo han dicho. Estando en casa, me he dado cuenta de la maravilla de hijos que tengo. Todos los días le doy gracias a Dios por el esposo tan maravilloso que tengo. Como también hay otras realidades que dicen, yo tengo que aceptar que me tengo que separar. Porque es que todos los días estoy viviendo con un extraño. Yo no conozco, yo no sé quién es ese señor. Eso también es válido. Este padre del universo nos está enseñando a mirar qué hemos cosechado. Y eso tiene que ver con la aceptación. Entonces, muy relacionado, Luz Marina, con lo que tú decías. Para mí la felicidad sí es aceptar las circunstancias que tenemos. Los invito en Netflix a ver un especial sobre felicidad, donde descubren que las personas más felices no son las que tienen más circunstancias, sino todas las familias multimillonarias no tendrían los problemas de depresión, de ansiedad, de personas normales. O sea que la felicidad no se encuentra ¿sí? correlacionada con mis circunstancias, en la forma en la que yo las enfrento y las asumo. Es muchísimo más que un estado. Ingrid, o sea que yo puedo estar triste y aún así ser feliz. Claro. Los invito, seguramente ya lo han visto, a ver una película fantástica que se llama Intensamente, donde sí, explica cómo para ser feliz uno tiene que tener recuerdos tristes. Así que bienvenida a la tristeza y vamos a hablar hoy mucho de eso. Hay ambientes organizacionales donde no se acepta la tristeza, donde llega una persona y dice, qué pena, le voy a contar algo, doctor. Ay, no, va a llorar.
vaya, si tomes el día, ¿eso es una lágrima? Dios mío, ¿qué es eso? Ni siquiera nos permitimos llorar, siendo que es una emoción absolutamente sana. Por eso es clave, clave, clave para los gestores de recursos humanos hablar sobre la tristeza. Porque la tristeza es sana, pero nos han vendido el cuento que es negativa. Como también es muy clave que hoy hablemos de la alegría. Es increíble, hace poco me llamaban de una empresa para que por favor les hiciera un coach, porque tenían un proceso de coaching, porque por favor tenían una compañera que se reía muy duro. Y yo, ¿me van a contratar para eso? Yo, por favor, preséntemela, porque maravilloso. En los estudios que hemos hecho de neurofelicidad, las personas que más se conectan con la alegría son las personas que más desarrollan en la parte prefrontal del cerebro el optimismo. Así que bienvenida a la alegría. Bienvenido por vernos a reír, que se nos noten todas las caries. Bienvenida. Pero es que nos han enseñado ahora que entre más serios, entre más acartonados, entre más cognitivos, como que la persona es más inteligente. Creo que esas creencias las tenemos que reevaluar mucho. Por eso en felicidad tenemos que hablar de la tristeza. Aceptemos si otro compañero en el trabajo llora, no pasa nada, no le tenemos por qué tener miedo. Pero si tengo una creencia, por ejemplo, que es que llorar es de débiles, pues tal vez no. De lo poco que yo sé de inteligencia emocional, las personas más sanas son las que lloran cuando tienen que llorar. Lo mismo con la alegría. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es clave desarrollar el buen humor en ambientes organizacionales. Bienvenida a la alegría. Y ahora seguramente a nosotros nos ha pasado que de vez en cuando alguna rabia hemos tenido. Siempre será mejor votar hacia afuera que votar hacia adentro. Lo importante es canalizarlo muy bien para generar equipos de trabajo saludables. Entonces, para concluir un poco, la felicidad es aceptar que somos seres humanos absolutamente imperfectos y que tenemos que aceptar nuestras realidades, tanto personales como organizacionales. Muchas gracias, Ingrid, muy amable. Bueno, ¿y qué piensa de ese concepto de felicidad, Julieta? ¿Mito o realidad eso que mencionábamos de Aristóteles? Excelente, realmente es coincidir en muchos de esos puntos también y me parece maravilloso como lo expones, Ingrid, porque creo que hace una conexión con lo que pretendemos en un espacio como este. Qué rico que también ustedes participen y donde esa clave que tú mencionas de ese proceso de aceptación, yo lo vincularía también con ese proceso de autorreconocimiento. Yo lo vincularía al tema de reconocimiento porque cuando yo no logro identificar esas emociones que emergen en mí, al interior, pues difícilmente las puedo ver en otros. ¿Cuántas veces salimos al mundo con algo como esto, que yo sé si es familiar, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tenido que salir al mundo y ponernos esa nariz, ¿sí? La nariz de clown, la nariz, cuando por dentro tenemos el corazón a veces apachurrado, cuando en ocasiones pareciera que las cosas no están saliendo como más nos gustaría y aún así hacerle frente a la vida cotidiana. Yo les podría decir, por ejemplo, que como en mi experiencia de ese complemento maravilloso fuera de mi formación como psicoterapeuta en el área de cuando me he formado como líder en yoga de la risa, ¿cómo es llegar a una empresa, en lo que tú decías, Ingrid, llegar a una empresa en donde entonces necesitamos sí, unas pausas activas en el tema de felicidad, de bienestar y de yoga de la risa? Y entonces digo, maravilloso, vamos entonces a disfrutarlo. Y el solo hecho de romper con ese protocolo, donde entonces es como reciban eso porque eso está dentro de lo esperado para la empresa frente al manejo de riesgo psicosocial, pero ¿y dónde está ese sentido de identidad y de conexión donde ese disfrute a nivel individual de la alegría, de ese estado interior? Yo les podría decir, hay días en que la vida también me pone a prueba, donde como tú dices, puede que a veces no haya amanecido con mi mejor estado de ánimo y ese día tengo un yoga de la risa. Yo no puedo ir a decirles, ay, vean, hoy amanecí como tan desanimada, no voy a dictarlo, sino desde ahí conectar con ese sentido y esa razón de ser. Hay un término maravilloso que quizás algunos ya lo conozcan, que es ese principio y ese secreto, por ejemplo, el secreto japonés del Ikigai, no sé si alguna vez lo han escuchado, y cómo es el Ikigai, que traducido, pues el Iki que tiene que ver con el vivir y el Gai con la razón, y es la razón, conectar con nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, lo que nos motiva a hacer lo que hacemos todos los días.
Y ahí también creo que los últimos estudios nos demuestran que no es tan solo hablar de felicidad, porque sería un encargo asignado a quienes tienen el rol como gerentes, como directores de una empresa, como los capitanes de ese barco, sino como es algo que naturalmente nos lleva a un proceso de autodescubrimiento que viene incluso desde nuestros patrones transgeneracionales. Si yo veo que tengo un referente claro desde niña, desde niño, cuando a mí me hablaban de felicidad, miren lo curioso y la exploración que a veces hacemos, les cuento, por ejemplo, en esas sesiones de yoga de la risa, les pregunto, bueno, ¿qué es lo que más recuerdan ustedes de niños cuando se reían mucho? ¿Qué les decían? Y generalmente son comentarios casi que en negativo, de no se ría tan duro, eso, ay, pero ¿por qué se está riendo de esas cosas? O la acepción de como de que si se ríe mucho es porque más adelante va a llorar, y hacen una conexión ahí que hace que la persona en algún momento haga una programación incluso neurolingüística que luego reproduce en otros escenarios y en las relaciones cotidianas con su pareja, en la crianza de los hijos y también en ese ámbito laboral. Pero qué importante cuando nos damos cuenta que esa conexión nos permite reinventar también, actualizar esa información y reinventar esa historia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del Ikigai, que es un tema maravilloso que proponen también allí en las empresas, es cómo también actuamos desde una conciencia en que yo estoy dispuesta a facilitarle la vida al otro en términos de saber que es tan importante lo que tú sabes, lo que tú conoces, como lo que yo sé y lo que conozco, para que desde ahí se pueda complementar. Y es ahí donde ese proceso de lo que menciona Ingrid de la aceptación, con ese reconocimiento, hace una conexión maravillosa para que desde ahí se impulse esa capacidad también de saber que entre las personas más logran ese proceso de automotivación, pues van a lograr también incluso ser más productivas. Qué rico es cuando uno llega a su trabajo sintiendo que está amando lo que hace. Pues es la conexión también que hace el Ikigai entre la pasión por lo que hacemos, el ubicarnos en el presente, y esa motivación nos lleva también a romper ciertos paradigmas. Entonces, creo que es una invitación muy interesante cuando sabemos que entre más fuerte es la motivación, los paradigmas empiezan también a redefinirse. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Ingrid, por esa conexión que han hecho con respecto de las concepciones de felicidad. Y estábamos, fíjese, hablando de felicidad organizacional, ¿cierto? Todo este tiempo. Yo estaba participando en un programa con Ignacio Fernández Reyes de la Universidad Católica de Chile. Yo he estado en Chile haciendo varios trabajos con diversas universidades y con el sector público. Y incluso hoy lanza un libro que es el de Felicidad sin costuras. Y él dice que hay una diferencia entre felicidad organizacional y felicidad en el trabajo. Y yo me pregunto, ¿la concepción será un mito o una realidad? Ingrid, gracias. Tienes la palabra. Primero me encanta que hables de Ignacio Fernández y quiero traer como también a colación lo que Julieta expuso. En felicidad, una cosa es que yo sea feliz en mi trabajo. Yo puedo llegar a ser feliz en el trabajo así yo tenga un jefe maltratador, pero yo decido ser feliz. Y otra cosa es la felicidad organizacional. Es como yo organizo la casa. No es que yo te vaya a hacer más feliz, pero sí puedo generar una dinámica organizacional para generar equipos un poco más saludables. Julieta decía algo maravilloso. Si usted no cree como director de recursos humanos en la felicidad, no se ponga a hablar de felicidad. En los estudios que hemos hecho, muchas personas, por ejemplo, nos dicen, Ingrid, empecemos a desarrollar en mi empresa el proceso de felicidad. Y yo le digo, ¿usted cree en la felicidad organizacional? No. Entonces no lo hagamos. Otras personas dicen, sí, Ingrid, porque me interesa rankearme. Después me quiero postular a Great Best to Work. Yo espero, antes de hablar de felicidad, tenemos que organizar la casa. Porque cuando usted empieza a hablar de felicidad y hace carteleras muy bonitas, hace de pronto talleres de bienestar aislados, pero realmente
las personas están insatisfechas con su retribución laboral. Cuando se dan cuenta que una persona gana lo mismo y yo todos los días salgo a las 5 de la tarde, pero mi compañero que gana lo mismo sale a las 10, ahí empiezan a haber desigualdades. La felicidad organizacional pareciera que fuera algo muy etéreo y realmente implica estudiarla muy bien y consolidarla a nivel organizacional. Tengo que mirar muy bien cómo está organizada la empresa, cómo están sus valores. Porque en algunas ocasiones cuando empezamos a evaluar cómo están sus valores, van en contravía de la felicidad. Y en algunas ocasiones se han incrementado los sindicatos después de hacer programas de felicidad organizacional. Y dirían, eso no tiene sentido. Yo, claro, porque estoy llegando, me están diciendo que sonría, me están diciendo que la vida es alegre, cuando realmente yo todos los días tengo una carga laboral impresionante, donde hay desigualdad, hay problemas. Entonces, felicidad organizacional es como yo genero, desde el primer momento en que entra una persona a mi organización, así vaya a ser empleada o no, como yo desde el primer momento la hago sentir en casa hasta que sale. En algunas ocasiones en direcciones de recursos humanos, los reclutamientos pueden llegar a ser muy fuertes. Y si estamos diciendo que las personas son el centro de las organizaciones, en algunas ocasiones nos damos cuenta que en la inmediatez de contratar talento, muchas veces se maltrata a muchas personas. Y por ejemplo, ahora hay empresas que están haciendo cosas maravillosas con la persona que no contratamos. Independientemente que tú te quedes o no conmigo, resulta que te invito a que participes con todos los programas de responsabilidad social que tenemos. Te invito a que participes con nosotros en programas de emprendimiento que tenemos. Ahora es demasiado importante cómo nosotros tratamos al otro desde recursos humanos. Y desde ahí empieza la felicidad. Creo que no es un secreto que ahora los millennials, cualquier experiencia negativa que tienen y también positiva, la empiezan a poner en redes. Los estudios dicen que cuando uno tiene una experiencia negativa en un proceso de selección y reclutamiento, mínimo uno se la cuenta a 10 personas y después esas 10 personas se las cuentan a otros tantos. Ahí ya empieza mi posicionamiento, mi employer branding. Entonces, aquí es clave que desde las direcciones de recursos humanos veamos a la persona no solamente como conocimiento, sino como un ser holístico, que tiene corazón, que tiene espíritu. Entonces, por eso ahora, y seguramente lo vamos a ver más adelante, las personas ya no están haciendo los procesos de inducción típicos, donde uno se tendría que aprender de una forma arcaica y memorística la misión y la visión de la empresa. Ahora es necesario aprendizajes disruptivos. Por eso me encanta que Julieta esté acá, porque si hay algo que haya funcionado ahora, es el yoga de la risa. Es increíble la necesidad que tenemos de reírnos. He tenido la fortuna de hacer muchos procesos de capacitación con yoga de la risa. Y es algo que se vuelve inolvidable para el cerebro, porque el cerebro recuerda en un 70% la experiencia. En cambio, las palabras se van en un 7%. Entonces, para las personas que trabajamos en recursos humanos, la cantaleta y el repetir no funcionan. En felicidad organizacional, las personas creen más en lo que ven, no en lo que escuchan. Por eso nosotros tenemos que ser embajadores de confianza. Entonces, ¿qué es felicidad organizacional? Tener procesos de retribución económicas justos, dignos. Hacer procesos de responsabilidad social, programas de responsabilidad social muy buenos. Tener programas de capacitación y desarrollo muy buenos. Ignacio Fernández, por ejemplo, hizo un estudio maravilloso y dice que hizo un estudio entre personas entre los 25 y los 40 años. ¿En qué momento bajaban sus niveles de motivación? Y se dio cuenta que cuando un millennial o a un centennial yo le pongo o le impongo funciones muy sencillas, la dinámica cerebral baja. En cambio, cuando lo reto y lo involucro, indiscutiblemente se aumenta la producción. Entonces, primero, en dirección de recursos humanos, si realmente nos vamos a tomar el trabajo de hablar de felicidad organizacional, me toca saber generar conversaciones donde todo el tiempo yo le comunico a todos los empleados independientemente de su cargo. Ahora las empresas cada vez son más verticales. No sé si se han dado cuenta, pero ahora tengo la fortuna que quien me contrata me atiende en jean y tenis y resulta que es el gerente general. Ya cada vez menos esas jerarquías se están marcando, porque si hay algo que nos están enseñando los millennials, es que todos somos iguales. Las jerarquías ya no funcionan tanto. Los invito a que les digan a un millennial, les recuerdo que yo soy su jefe, y un millennial que dice, ah sí, yo ya sé, y
Las estructuras de poder han cambiado mucho y eso lo tenemos que manejar muy bien en felicidad organizacional. Entonces, por eso uno en felicidad organizacional tiene que saber manejar muy bien un departamento de recursos humanos que va mucho más allá de hacer selección, de hacer reclutamiento y de hacer nómina. Tenemos que empezar a hacer, ¿sí?, procesos donde las diferencias se unan. Ya los procesos operativos en recursos humanos están desapareciendo. Ahora con este tema de inteligencia artificial y de algoritmos, curiosamente las psicólogas de selección ya están saliendo, porque ya una máquina me dice cuáles son los posibles candidatos y los mejores perfiles de LinkedIn. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros es cómo unimos al talento a partir de sus diferencias y la cooperación con el otro. Y ahora también Ignacio Fernández también habla de la gran conciencia ambiental que tienen las siguientes generaciones, que en este momento ocupan el 70% de las empresas. Entonces también tenemos que hacer programas donde incluyan esa conciencia ambiental, una conciencia con el otro. Entonces, quería hacer como esa claridad porque muchas veces se piensa que la felicidad es algo muy gaseoso, muy etéreo. Alguna vez un director de recursos humanos de una forma irónica me decía, Ingrid, ¿pero para qué sirve un proceso de felicidad organizacional? ¿Usted cómo lo mide? ¿Vamos a medir cuántas risas por día? Yo puede que no me esté riendo, pero mi estado emocional está óptimo. Entonces, aquí el tema de la salud mental es muy, pero muy importante y Julieta pues aquí nos da sopa y seco en eso. Pero a nivel organizacional, la invitación es que tenemos que estudiar muy bien los procesos de recursos humanos, organizar bien la casa, para después sí hablar de felicidad. Muchas empresas lo hacen al contrario y el efecto es devastador, porque uno no puede hablar de felicidad cuando por dentro tenemos un caos administrativo. Más quería hacer esa distinción. Entonces ya me imagino que Julieta ya está que se habla y quiere hablar de su perspectiva desde la salud mental. Gracias. Adelante, Julieta. Bueno, muy bien. Bueno, creo que qué rico sería también escuchar a las personas que nos acompañan hasta el momento, cómo lo ven, qué opiniones van recibiendo de todo esto, porque escuchándote, Ingrid, pensaba también en una ecuación que creo que conecta muy bien con las distintas perspectivas desde cómo estamos entendiendo esa distinción de lo que es la felicidad para las organizaciones, lo que es la felicidad para quienes le dan vida a las organizaciones. Para mí, la ecuación es B más E igual a F. ¿Eso qué quiere decir? La V de vida, la E de equilibrio igual a felicidad. Difícilmente podríamos, y ese equilibrio a veces parece ser utópico para algunos, no, como pensemos por ejemplo ahorita en el tema, en este tiempo de confinamiento, de cómo la vida nos ha puesto, ya para mí la metáfora más bonita ha sido, es como si la vida se hubiera puesto en pausa, pero a cada uno nos puso enfrente a una pantalla y donde se congela la imagen justo en aquellas cosas en las que cada uno de nosotros necesitamos trabajar en nuestro ser. Y está claro que también eso es el ancla, ese es el ancla para nuestra salud mental. Pensar que el activar en nosotros el tema de la alegría, del emocionarnos, no porque todo el tiempo esté sonriendo, no porque todo el tiempo esté riéndome, pero donde hago un reconocimiento de esas emociones al punto de pensar que, claro, debo llevar en equilibrio la vida personal, la vida laboral, cuando hacemos teletrabajo, cómo es seguir en la crianza de los hijos, cómo es seguir siendo productivos y corresponder también a nuestras asignaciones, cómo es atendernos a nosotros mismos de crear unos nuevos hábitos. Incluso está conectado el tema de la felicidad con los hábitos, que si yo no tengo unos hábitos saludables en términos incluso de lo que me digo a mí mismo todos los días cuando me levanto, desde ahí ya parte también uno de esos hábitos, y cómo también eso nos invita a tener una mirada desde un enfoque también sistémico, relacional, en donde no todo es tan lógico, estructurado, ni todo tan lineal como de pronto lo veníamos viendo. Yo pienso mucho, por ejemplo, en una canción que recientemente Fonseca escribió que es muy, muy diciente cuando dice que lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de la vida. Y creíamos que esa era la normalidad, ¿sí? La normalidad era el trabajar, el estudiar, llevar la vida familiar y estar como en la misma sintonía, y luego la vida ¡pah!, nos pone de frente esto
y nos dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué es lo nuevo? Y empezar a redescubrir esa versión, la mejor versión de cada uno de nosotros. Cuando hablo con mis consultantes, les digo yo algo así como, esto es como un curso que no pedimos tomar, pero del cual debemos graduarnos con honores. Así de sencillo. Entonces, poderme graduar con eso implica que hago un reconocimiento incluso de cómo no puedo pretender que ese estado de bienestar, de salud emocional y mental me lo ofrezca mi jefe, que me lo ofrezcan mis compañeros, cuando yo aún no lo he creado al interior de mi ser. Y ahí coincido mucho contigo, Ingrid, cuando hablamos de que esto parte también cuando decimos yo elijo, ¿sí? Es esa decisión personal en donde, como cuando hay personas que dicen, no, yo pues voy a hacer, ¿en dónde vas a trabajar? En lo que sea. Tres cosas, ¿no? Se les escucha a veces a algunas personas decir, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que más te llama la atención? No, en lo que sea, en lo que salga, en lo que toque. Y ninguna de las tres, en realidad ninguna de las tres es una opción, porque esta es como esa perspectiva de la desesperanza aprendida y entonces ya se vuelve parte de ese principio que luego vemos personas en sus puestos de trabajo insatisfechas, que les cuesta sonreír y que además se creyeron aquello de que están en un lugar no porque aman estar ahí, porque eligieron estar ahí, sino porque entre comillas les tocó y no nos toca es nada. Lo que nos toca es hacernos responsables de las decisiones que tomamos, de por qué llego a los lugares que llego, de por qué me rodeo, de las personas que me rodeo, de cuál es la actitud que yo estoy teniendo con relación a mi trabajo, a mis compañeros y a mis jefes. Cuando yo empiezo a ver como que ya no encajo, pues no puedo esperar que otro tome esa decisión por mí. Y eso implica dos cosas, visión y enfoque. Si yo tengo una visión lo suficientemente clara hacia dónde quiero ir, si tengo un enfoque lo suficientemente claro para decir, amo estar aquí, me encanta lo que hago, eso se transmite y eso surge de una manera tan genuina que es lo que hace que efectivamente ahí veamos reflejada esa ecuación o ese principio del Ikigai del que hablábamos hace un momento. Cuando conecto con la razón de ser, con lo que realmente me permite estar en ese lugar. Miren, cuando he tenido la oportunidad de acompañar también los procesos en las empresas, es interesante ver esas empresas, incluso he tenido la oportunidad de hacer los contrastes entre esas pequeñas y las grandes empresas, de cómo hoy en día las pequeñas empresas empiezan a pensar realmente de una manera más consciente en cómo invierten tiempo, dedicación, cómo invierten esos esfuerzos en la calidad de vida de sus trabajadores, porque saben que en simultáneo esto va a activar una respuesta positiva en términos de productividad, en términos de que bajen los niveles de deserción, en términos de que haya un mejor crecimiento para la empresa y que se impulsen nuevos proyectos. En las grandes empresas a veces ocurre, y es probable también que lo hayas percibido, Ingrid, como a veces se hacen como pequeños subgrupos, como que en una gran empresa, pero parecieran empresas pequeñitas al interior de esa gran empresa. Y esos equipos al interior de las empresas necesitan ser lo suficientemente sólidos, cohesionados, conscientes y con un nivel de liderazgo tal que permitan que ese estado de bienestar emocional se transmita a otros, pero no donde se creen islas, sino donde esos sean como esos piñones que hacen la sinergia que facilita ese proceso de impulsar un estado de esa empresa que queremos ver, realmente creyendo en una empresa que es feliz, y no feliz porque no sortea retos, no feliz sino porque ha aprendido de ellos para poder darle ese sentido y esa razón de ser a la misión que tiene la empresa como tal. Muchísimas gracias, Julieta. Estaba tomando algunas anotaciones y pensando, por ejemplo, en lo que decía Ingrid, lo relacionó con lo que expone a su vez Edward Punset, y con respecto a la importancia de desarrollar el corazón, las emociones, cultivarlo como tal y trabajarlo con las personas en la organización. Y con respecto a lo que mencionaba Julieta, estaba pensando en Bertalanffy, lo importante que es que entendamos que este es un proceso sistémico, interrelacionado,
que no es una estrategia organizacional separada ni de las áreas, ni de los procesos, ni de las personas, sino que todas nos integramos para poder desarrollar la estrategia como tal. Muchas gracias. Bueno, qué interesante va este conversatorio. Yo quería, hay varias intervenciones. Me gustaría hacer una... Y por ejemplo, en esas intervenciones nos mencionan que hay varios modelos para construir felicidad en el trabajo, nos menciona Felipe Buitrago. A la vez, alguien más, como Estela, nos dice, no estoy de acuerdo con lo que se menciona con respecto al proceso de selección. Este también aporta este proceso de felicidad. Felipe Buitrago nos dice, sí, son herramientas que apoyan el proceso y que lo humanizan como tal, que generan una interacción vital. Pensando en eso, me encantaría que Ingrid pudiera darnos algunos tips para implementar una estrategia de felicidad en la organización, para implementar esta estrategia. No, estaba diciendo que me parece interesante también, Luz Marina, como recoger lo que las personas han escrito. Me encanta, yo creo que esto también es para bienvenido el debate y quiero de pronto aclarar lo que dije en cuanto a los temas de selección. En algunas ocasiones, por la falta de planeación que tenemos en algunas empresas en los departamentos de recursos humanos, no hacemos unas buenas descripciones del cargo y en algunas ocasiones no se cumplen las expectativas de algunas personas. En felicidad organizacional decimos que tenemos que ser feliz desde el comienzo. No es que hayan mejores candidatos que otros, es como yo tengo que mirar los valores de esa persona y si esos valores son acordes a lo que también mi empresa tiene. Nadie es mejor que nadie, es como generamos sinergias organizacionales. Entonces, cuando tú me dices, Luz Marina, tips puntuales para mejorar la felicidad organizacional, viene desde el proceso de reclutamiento y de selección. Cómo yo trato a una persona con altísimo nivel de amabilidad. No sé si han visto los casos de éxito de Heineken, donde desde la persona, cualquier persona que entre, lo hacen sentir en casa. E independientemente si ese candidato va a quedar con nosotros o no, les aseguro que ya lo fidelicé para que después de la entrevista salga y se tome una Heineken. Nuestros empleados también empiezan a ser embajadores de marca, empiezan a ser posicionados. Nosotros mismos, desde las empresas donde trabajamos, tenemos que ser producto de nuestro producto. Por eso es tan clave que hagamos de una forma muy respetuosa los procesos de reclutamiento y selección. Cuando nosotros empezamos a asesorar a las empresas en felicidad, nos damos cuenta que algunos candidatos quedan con el, como decimos los colombianos, con el mal sabor de boca, porque no me dijeron nada, no me llamaron si quedé o no. Y eso lastima al otro, porque dicen, oiga, quedé de virreina y no me dijeron por qué. Estuve más de un mes haciendo 1000 pruebas y de un momento a otro no me mandaron de una forma oportuna una retroalimentación. Entonces, primer tip, desde el primer momento, ¿sí? Tengo que hacer procesos de reclutamiento muy respetuosos. Cuando yo les hablaba de los procesos de inducción, sí que tienen un efecto en el cerebro, porque el cerebro recuerda mucho el primer día de trabajo. Y lo que usualmente se hacía es que a las personas se les invitaba a un salón durante 2 días completos, dependiendo de la generosidad del empresario, le daba el almuerzo. Y lo que hacía era, de una forma impresionante, dar mucha información de misión, visión, valores. Y después, en gestión del conocimiento, empezamos a hacer un estudio con 1200 empresas en Colombia. Y me gustaría que escribieran, ¿cuánto creen que esos futuros empleados recuerdan de 48 horas con una información catedrática y memorística? ¿Cuánto creen? Y me gustaría que lo escribieran en el chat. Porque así se hacían antes los procesos de inducción. Ahora no le llaman proceso de inducción, ahora se llama onboarding. ¿Y qué es eso? Hacer herramientas disruptivas de aprendizaje, donde las personas tengan experiencias y por medio de la experiencia realmente se genera una recordación. Empezaron a hacer un estudio con el hipotálamo. El hipotálamo es un centro, ¿sí?, que tenemos que hace que recordemos mucho más las cosas y tiene que ver con la amígdala cerebral. Entonces empezamos a hablar de neuroemoción.
Si ustedes quieren ser directores de recursos humanos, o si ya muchos de ustedes son directores de recursos humanos, uno tiene que mirar mucho la inteligencia emocional. Porque dependiendo la emoción con la que yo transmita un mensaje, así mismo la otra persona lo va a recibir a partir de mi emoción. No sé si de pronto ustedes han tenido profesores que no expresan nada, que ni siquiera vocalizan. Y uno dice, no, ese profesor sabe mucho, ¿y usted aprendió algo? No. ¿De qué me sirvió? Entonces, cuando nosotros, ¿sí?, desde recursos humanos, nos corresponden los procesos de inducción, de capacitación y desarrollo, sí que tenemos que hacer lo que decía Julieta, un trabajo con nosotros mismos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Alguna vez una directora de recursos humanos me decía, Ingrid, hazme un tallercito para esta gente de trabajo en equipo. Pues tú sabes que este sector no cambia y que no se puede hacer mucho, pero hazme un tallercito. Yo decía, hasta que ella no cambie la creencia y no crea que tiene un equipo absolutamente maravilloso, todo lo que yo haga va a ser motivacional, entendiendo motivacional como que lo que entra después sale. Entonces, el gran éxito en felicidad organizacional es que las personas que realmente quieran hacer programas de felicidad organizacional se lo crean, lo viven, que realmente digan, la vida es para gozársela, no para sufrirla. Pero cuando a mí me imponen, no, miren que está de moda lo de felicidad organizacional, entonces usted como director de recursos humanos le toca hacer, los efectos son nada alentadores. Entonces, primero, excelentes procesos de reclutamiento y selección. Tratar a las personas, ¿sí?, con mucha amabilidad desde que entran. Hacerles buenos procesos de feedback, ya sea si quedó o si no quedó. Ahora, clave, programas de desarrollo y capacitación. El colombiano tiene algo maravilloso y es que le gusta estudiar. Le encanta. Ignacio Fernández lo explica muy bien en sus libros, por eso las personas que están interesadas en esos temas los invito a que vean los libros de él. Él dice, y especialmente a los millennials y generación X de la guayaba, que yo pertenezco ahí, cuando uno reta el cerebro y les dicen, mire, ustedes van a levantar todo un departamento de recursos humanos, es cuando el cerebro más se potencia, porque trabaja a partir de retos. Y nuevamente rescato lo que decía Julieta. Una de las nuevas competencias que necesitamos en recursos humanos es la creatividad e innovación. Recursos humanos no es de blanco y negro, hay muchos matices, hay muchas dinámicas que pasan en un departamento de recursos humanos, donde no tenemos que ser tan rigurosos en algunas cosas, sino tenemos que ser muy flexibles. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa de felicidad organizacional, tengo que hacer un estudio muy juicioso de cuántas personas, ¿sí?, de mi empresa tienen hijos, cuántas no, cuántas personas son solteras. ¿Qué es lo que me da felicidad a mí que no del otro? En alguna ocasión en una empresa muy reconocida de Colombia, que durante 3 años consecutivos ha ganado el premio como la mejor empresa para trabajar en Colombia, se dieron cuenta con la experiencia que no necesariamente el tiempo para todos era maravilloso, porque ellos todos los viernes salían a las 12 y resulta que había muchos muchachos que se quedaban y decían, no, pero ya te puedes ir. No, yo quiero seguir acá, jefe. Eso llamaba la atención. Como hay otros que inmediatamente a las 11:59 ya estaban en la puerta. Cuando hablamos de felicidad organizacional, tenemos que hablar de flexibilidad, de creatividad. Entonces resulta, por eso me encanta que Los Marina haya hablado de Eduardo Punset. Eduardo Punset empezó a decir, bueno, ¿qué se necesitan ambientes organizacionales para que seamos más creativos? Y curiosamente no es leer más libros. Ustedes pueden leer 10 libros de cómo ser un mejor líder, y eso no los va a hacer un mejor líder. Está más que comprobado. Usted puede hacer un proceso de coaching maravilloso, pero va a necesitar muchas más experiencias para que después todo ese conocimiento se interiorice. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es conversaciones. Eduardo Punset empezó a comprobar que cuando más se flexibiliza el hemisferio derecho, que es el que negocia, es cuando yo hablo con personas que tienen creencias contrarias a las mías. La fácil es estar con una mejor amiga que piensa igual que yo. Esa es la fácil. Mi cerebro no se reta. ¿Cuándo se reta? A partir de la diferencia. No sé si les pasa, pero hay ambientes organizacionales donde dicen, bienvenida, nos contaron que tú eras cristiana. Aquí todos somos católicos, pero bienvenida. Ya de antemano, ¿qué le estoy diciendo? De ese tema no se habla. Entonces, clave, cómo yo empiezo a generar estrategias de capacitación y desarrollo absolutamente incluyentes. Aquí el tema de género es clave, cómo soy incluyente con el género, con la discapacidad, cómo hago programas de responsabilidad social.
Cuando yo ya tenga montado todo eso, cuando haga una asignación de salarios, cuando tenga una proyección de salarios muy clara, muy definida, después de eso sí ya puedo hablar de felicidad. Pero antes, nuevamente lo reitero por la experiencia que hemos tenido con las empresas, primero tengo que organizar la casa. Ignacio Fernández dice que con hambre uno no puede hablar de felicidad. Hicieron un estudio en Colombia, no sé ustedes qué piensen, pero no puedo hablar de felicidad cuando yo tengo angustias económicas. Tiene que haber unos mínimos para que yo ya empiece a hablar de felicidad. Lo mismo pasa con las empresas. Tiene que haber unos mínimos de respeto, unos espacios saludables. No sé si se dan cuenta que ahora cada vez los cubículos están desapareciendo. Ahora los espacios están siendo mucho más grandes. Las empresas que se quieran meter en los temas de felicidad tienen que invertir en instalaciones. No sé si se dan cuenta que eso es un efecto que hay en el cerebro. Ya las mesas no son cuadradas, porque cuando son cuadradas y salones cuadrados, indiscutiblemente se fomenta el hemisferio izquierdo, que es el racional, el hiperargumentativo. Cuando yo genero espacios conversacionales en mesas circulares y con colores amarillos o rojos, aumenta el optimismo. Entonces, si yo quiero hablar de felicidad, indiscutiblemente tengo que invertir en mis empleados, en las instalaciones, en generar oxígeno a nivel de conversaciones, pero también de espacios físicos. Y nuevamente, Julieta, algo maravilloso que tú dijiste, la alimentación. Nosotros hacemos un curso de felicidad organizacional y muchos se sorprenden porque uno de los módulos es nutrición. Y dicen, no, nos equivocamos de salón, Ingrid. No, bienvenidos. Pero nutrición, yo soy director de recursos humanos, no tengo tiempo para esto, yo espero un momentico. ¿Usted sabía que si sus empleados consumen más vitamina C, tienen más niveles de omega 3, su productividad puede aumentar en un 33%? Y así cuando les digo productividad, ¿qué, Ingrid? Pues sí, resulta que nos tenemos que cuidar a nivel alimenticio. Y usted sabe que si tiene un alto nivel de vitamina C y tiene un sistema nervioso central con buena cantidad de complejo B12, no es que sean acomplejados, sino que consumen buen complejo 12, las incapacidades van a bajar. Entonces, ustedes tienen que saber cómo funciona el sistema nervioso central y cómo funciona el cerebro para sacar lo mejor de los empleados, porque para sacar lo peor de los empleados lo tenemos claro. Eduardo Punset, que lo mencionaba Luz Marina, él concluye en un congreso de felicidad, dice, le preguntan, Eduardo, pero conclúyanos en una frase que es la felicidad organizacional. Y él dice muy sencillo, la felicidad es la ausencia de miedos. A mí sí que me encantó esa frase. Muy bien. Porque en algunas ocasiones lo que hacemos en ambientes organizacionales es generar miedo. Cuando hago procesos de acompañamiento de coaching, he visto cómo muchos jefes dicen a sus pupilos, aquí no se comete ningún error, no se acepta un error. Cuando yo le digo al cerebro, usted no puede cometer ningún error, adivinen ustedes en qué están pensando. En el error. Es como cuando yo trato de tener una conversación asertiva con otro compañero y le digo, mira Julieta, quiero hablar contigo, pero no te lo tomes a personal, ¿de acuerdo? Ya empecé mal, ¿sí? O sea, le empecé a decir lo que no quiero, porque no nos empezamos a entrenar con ejercicios de programación neurolingüística. Yo tengo claro lo que no quiero, porque no genero discursos positivos donde potencialice lo que sí quiero del otro. Hicieron un estudio muy bonito de Barack Obama, que alguna vez lo hablábamos con Luz Marina, y no sé. Se fue la voz, se fue la voz, se fue la voz, se fue la voz. Volví. Ya, sí, y sí, vamos cerrando para darle la palabra a Julieta, por favor. Perfecto, ya. Uy. Bueno, no, solamente quería hablar de lo del cerebro de Barack Obama. Barack Obama, obviamente ustedes saben el nivel de carisma que tiene, y empezaron a hacer un estudio porque él ha sido el único presidente que ha sido postulado como el mejor compañero de trabajo, cuando nunca un presidente ni siquiera se menciona en esos concursos organizacionales. Y descubrieron que él tiene altamente desarrolladas las áreas del optimismo del cerebro, y descubrieron que cuando está en una reunión, el cerebro de él tiene la gran capacidad que solamente se centra en los recursos del otro. Entonces, él no se desgasta en lo que el otro no me puede dar. Él se centra en lo que el otro sí me puede dar. Y yo creo que en eso nos tenemos que entrenar en recursos humanos, como yo miro las potencialidades y dejo de mirar los defectos. Y ahora sí, Julieta. Muy bien. Julieta, además tienes una pregunta que la hace Juliana Valentina
y es que si le puedes explicar brevemente cómo es el yoga de la risa. Claro que sí. Bueno, diría primero que gracias, Ingrid, por esos aportes tan poderosos que creo que tienen una relación con mucho sentido y que es lo que nos anima realmente a darle un norte a todo esto. Agregaría, ya para darle la respuesta también a Juliana sobre el yoga de la risa, agregaría en síntesis también a esos elementos tan importantes que mencionas, el reconocer la necesidad también de ser empáticos, ¿no? A veces se cree que el ser empático, o se ha entendido que la empatía es ponerse en el lugar del otro, lo cual no es así. En la realidad yo no puedo poner los zapatos del otro. Distinto es que yo pueda en algún momento comprender su perspectiva y ubicarme también de pronto desde esos imaginarios que el otro tiene para poderle dar sentido. Entonces, creo que agregaría el tema de la empatía, de la asertividad, del respeto por la diferencia. Hay un punto que a mí me parece maravilloso y creo que hoy le doy gracias a Dios por la bendición, por ejemplo, de trabajar en una empresa, pues que les decía también quizás Luz Marina en la presentación, yo vivo aquí en la ciudad de Medellín, trabajo en una empresa antioqueña que es Confama y aquí he aprendido de una manera impresionante ese sentido de lo humano, ese sentido en que si deben hacerte alguna observación, qué bueno es cuando te hacen observaciones en positivo, no porque te estén excusando una falta, no porque estén dejando pues como que pasen las cosas, sino porque cuando te dan la posibilidad, de, por ejemplo, de decir, no es señalar el error, sino que te dicen y qué te hizo verlo de esa manera o pensarlo de esa forma, hace que tú empieces a conectar con la confianza que el otro también está depositando en ti. Y también esto lo anclo a una concepción interesante de un autor que me encanta, que es a Alex Rovira, quien dice que en la medida en que estimulemos todo aquello que es positivo en el otro, aumenta la probabilidad de que ese otro se convierta en aquello que está potencialmente destinado a ser. Y eso es lo que despierta la razón y el sentido de cada uno de nosotros para conectar con ese vínculo maravilloso de la felicidad. Juliana, contestaría a tu pregunta que el yoga de la risa es una herramienta terapéutica que se viene aplicando aquí en Colombia desde hace más o menos 6 años, pero pues ahora se ha difundido en diferentes países. En este momento existen los clubes de la risa, en donde a través de el acompañamiento de unos ejercicios que van orientados desde los principios del yoga, como es la respiración pránica, es decir, como esa respiración consciente, cómo logro identificar que al activar los diferentes tipos de risa, logra estimular esas áreas vitales de nuestros órganos para que desde ahí empecemos a impulsar el estado de salud y bienestar físico, mental y emocional. Entonces, es todo un acompañamiento, se hace también de una manera muy versátil cuando se conecta, por ejemplo, que es como yo lo hago, y es lo conecto con elementos que la empresa también está interesada en trabajar, no es solamente reunámonos, vamos a respirar y ahora reír, no es así, sino es conectarlo. Por ejemplo, mira, es que nuestro equipo de trabajo, qué bueno sería trabajar con ellos el tema de la resiliencia. Entonces, listo, vamos a trabajarle el tema de yoga de la risa, vinculando también el tema de la resiliencia, de la felicidad. Vamos a vincularlo con cómo impulsar también el proceso de automotivación, de romper con ciertos paradigmas. Y es ahí en donde logramos darle fuerza a lo que tiene que ver con el yoga de la risa. Muchas gracias, Julieta. Estaba preguntándole a la audiencia si tienen en este momento otra pregunta para Julieta. Mil gracias. Muy bien. ¿Qué retos encuentras cuando realizas yoga de la risa? ¿Qué retos? Bueno, el principal que hemos mencionado hoy con Ingrid, yo creo que es llegar a una organización en donde todos están como en esa curiosidad, porque este tema genera a veces curiosidad, yoga de la risa, como no, pues si no es el yoga tradicional, meditativo, yoga de la risa, ¿cómo es eso? Y además, si a mí de pronto se me dificulta reír o sonreír, ¿qué será lo que nos van a hacer?
a veces es un poco percibir lo que ante la mirada de muchos puede ser como una barrera, pero se vuelve un desafío cuando le invitas al otro a conectar, por ejemplo, con ese niño interior que permite que seamos espontáneos, que podamos conectar con el otro, y de hecho el acompañamiento facilita ese proceso de socialización, de interacción, de ver al otro desde una perspectiva diferente. Entonces, creo que es uno de esos retos a los que a veces nos enfrentamos. Y cuando he hablado del tema de los paradigmas, está directamente vinculado con la motivación. Hagamos un ejercicio pequeñito y aquí cortico con alguien que quiera participar para poderle hacer una pregunta. ¿Quién quisiera? Alguien que levante la mano, por favor. Si quiere habilitar la cámara o hacerlo solo con el audio. Puede ser una dama o un caballero. ¿Quién dijo yo? Si quieres, repetimos el ejercicio. Aquí Felipe Buitrago la levantó. Dos personas levantaron la mano. Hola, Felipe. ¿Puedes habilitar tu audio, por favor? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe. Gracias por participar. Mira, vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Dale. Felipe, imagina que en este momento estás ante un edificio, estás en la terraza de un edificio de 50 pisos y te piden que por favor pases al edificio del frente, pero debes pasar por una tabla en equilibrio para llegar al otro edificio de enfrente que también tiene 50 pisos. Y por eso te van a dar $20,000. ¿Te le mides? ¿$20,000? Sí. $20,000 suena bien a tasa de cambio de hoy. Sí, lo piensas, bueno, ¿qué tal? Sí, Lo 20,000. pienso, lo podría mejorar la oferta. Podrías mejorar la oferta. Una póliza de vida antes, eso sería interesante. Sí. Javi, te habla. Te dicen, bueno, no, son $30,000, pero recuerda, es pasar por una tabla, ¿sí? Es Sin de seguridad, unos sin 50 cuerda de seguridad. pisos, ¿sí? Sin cuerda de seguridad, no lo hago, es muy riesgoso, el riesgo es muy alto. Bueno, y si yo te dijera que, bueno, no sé si eres padre de familia, ¿tienes hijos? Sí. Ok, si resulta que te digo que debes pasar porque es que al otro lado, en el otro edificio, a quien encuentras y quien está es tu hijo, ¿cambiaría un poco la perspectiva? Claro, cambia la perspectiva porque la motivación me disminuye el riesgo. Entonces mi percepción de riesgo comienza a disminuir. Excelente. Mira lo interesante y cómo lo propones, y es a donde hemos querido llegar también con esto y con las múltiples cosas con las que nos podemos encontrar al entrar en este terreno. Y como bien lo mencionas, es reconocer que entre más fuerte es la motivación, pues entonces la motivación es lo que está más allá del miedo, que es lo que estaría también haciendo que esos paradigmas a veces irracionales, a veces tan rígidos que tenemos, puedan desvanecerse e impulsarnos a sacar lo mejor de nosotros. Gracias, Felipe, por participar. Gracias a ti, gracias. Mucho por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya gracias a ti, Felipe. Dicen, ¿nos podrían dar la información de Ingrid y Julieta si manejan redes sociales o nos las podrían indicar? Sí. A Ingrid la encuentran por Visión Positiva y a Julieta por... Bueno, yo en realidad con las redes sociales puede ser directamente con mi nombre, así, Julieta Mendivelso Fonseca, en Facebook, en Instagram, estoy así, Julieta Mendivelso Fonseca, y puedo dejarles mi número celular, que no tengo inconveniente también. El número de celular, que es 311 286 8097. 311-286-8097. Muy bien, la otra pregunta tiene que ver
si hay alguna recomendación donde puedan leer sobre la yoga de la risa. Bueno, en realidad sí, hay varias, hay mucha literatura, sobre todo en México hay varios textos que han creado de Lauder Yoga, así es como lo pueden encontrar, Lauder del líder Lauder Yoga. Ahí empiezan a encontrar todos los que son los libros relacionados con el yoga de la risa o yoga para la felicidad. Es ahí donde más podrán encontrarlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay Ingrid preguntando dónde la encontramos. Listo, bueno, me encuentran en todas las redes como Ingrid Alvarado Speaker. Para los que les interesa este tema de felicidad organizacional, tengo el canal, ahí he subido algunas conferencias de felicidad organizacional. El Facebook también no lo tengo personal, solamente lo tengo dirigido y subo muchas cosas, especialmente como en mi línea, que es el tema de neurofelicidad y felicidad organizacional. Entonces también van a encontrar como muchos artículos. También estoy en Instagram, en LinkedIn. Entonces, también, al igual que Julieta, mi celular es 310-204-6254. Si de pronto algunos de ustedes trabajan en recursos humanos y están motivados a este tema tan bonito de la felicidad organizacional, pues con mucho gusto hablamos y generamos un espacio si necesitan alguna ayuda en algún proceso. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. No veo que haya alguna pregunta que se nos haya quedado sin responder. Pero sí nos encantaría que en este cierre pudiéramos pues darles alguna recomendación con respecto a la gestión de la felicidad, así en un cierre, la importancia, por ejemplo, de educar en la gestión de la diversidad y qué recomendación le podría dar Julieta y qué recomendación les podría dar Ingrid. Listo. Para cerrar como el tema de la felicidad, yo creo que muy importante no apresurarse. Yo lo voy a hablar mucho desde el área organizacional, que sé que Julieta va a decir cosas maravillosas desde el ser. Desde el área organizacional, mi consejo es que no se apresuren a hacer programas de felicidad, que estén muy en el aquí y en el ahora. Nuevamente lo repito, que organicen bien la casa, que hagan una buena asignación de salario, retribución económica, un buen posicionamiento de marca. Que no necesariamente, porque la felicidad organizacional está de moda, yo necesito implantarla ya en mi organización. Todo tiene sus tiempos. Y como decía la canción, suave, suavecito, y de poco a poco se van generando la construcción de felicidad organizacional. Ignacio Fernández, que veo que algunos están diciendo que en dónde pueden tener más información de felicidad, les recomiendo nuevamente a Ignacio Fernández. Ignacio Fernández dice que uno necesita al menos 2 años para lograr generar un programa de felicidad organizacional. Es la suma de muchos procesos, programas, es un histórico de muchas actividades. Cuando yo voy a empresas que ya han desarrollado los programas de felicidad organizacional, lo siento desde que uno entra, por las sonrisas y las sonrisas genuinas. Alguna vez pasó en una aerolínea japonesa que a ellas las obligaron a reír y después hicieron una curva del servicio y resulta que bajaron el servicio porque ellos no tienen a pedir de boca la sonrisa como si la tiene el latino. Entonces resulta que empezaron a generar bruxismo. Bruxismo es movimiento involuntario de los dientes, porque me estaban obligando a hacer algo que yo no quiero. Entonces acá, por eso yo tengo que estudiar también mi empresa, sus valores, para no forzar cosas que de pronto en ese momento no están dadas. Por eso primero tengo que hacer una estructura, un coaching de valores muy fuerte. Y ahí sí después empezar a organizar el tema de felicidad organizacional. Y ahora sí, Julieta. Muy bien, muchas gracias. Y Julieta, adelante. Con algo clarísimo, y es que es redescubrir en nosotros el sentido de la creatividad. Sabemos que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y desde ahí es importante darnos cuenta cómo hoy existen diferentes alternativas y cómo cuando logro conectar al otro desde la experiencia, hoy que existen también la posibilidad de implementar herramientas de gamificaciones, como también a través del juego, a través de lo que conecta con el sentido del otro,
Desde ahí también se logran cosas bastante interesantes, así que ahí también hay otro abanico de posibilidades para consultarlo, para poder redescubrir ese sentido de creatividad. Ya, creo que hasta ahí, y muchas gracias por este espacio tan maravilloso que hemos tenido. Solamente un segundito, muy relacionado con lo que dice Julieta. No sé si las personas que nos están escuchando trabajan en recursos humanos o no, pero es que Julieta acaba de decir, como todo lo que ha dicho, cosas maravillosas, el tema de gamificación. Para los que de pronto están en los procesos de inducción y capacitación, les recomiendo mucho el tema del escape room, que es hacer procesos de capacitación en salones de juego. De pronto a muchos de ustedes les gustan las series de Netflix. Ahora lo que han hecho es bajar las series de Netflix, las ponen en gamificación y el aprendizaje es impresionante. Nosotros en la empresa tenemos uno que es con el escape room y hacemos todos los procesos de inducción con juegos. Y el aprendizaje es maravilloso porque por medio de la risa se genera una cooperación fantástica. Cuando, eso lo sabe muy bien Julieta, cuando uno sonríe obviamente hay más dopamina, o sea que veo lo mejor del otro. Entonces eso favorece para que las personas desde un primer momento estén muy dadas al aprendizaje. Por eso los invito desde Recursos Humanos que se arriesguen a hacer cosas diferentes, que se arriesguen a la gamificación. Alguna vez un psiquiatra decía que para ser felices nos tocaba ser locos, que entre más locos más cuerdos. Yo creo un poquito en eso. Entonces es un poco la invitación a que seamos un poco arriesgados. De las personas que veo que hay muchas personas jóvenes que ya tienen en su ADN ser un poco irreverentes y cambiar esta dinámica de recursos humanos. Entonces aplaudo como esas nuevas iniciativas y todo esto que se pueda generar con gamificación desde recursos humanos que fortalece la felicidad organizacional de una forma maravillosa. Era eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias para la Universidad Konrad Lorenz. Ha sido un placer tenerlas a ustedes en este conversatorio, dos expertas en el tema de la felicidad personal y organizacional, que como dice Julieta, están íntimamente interrelacionadas, son sistémicos estos procesos. De parte de nuestra directora de la especialización de gerencia de recursos humanos, un saludo muy especial para cada una de ustedes. De mi parte, por supuesto, todo el agradecimiento y esperamos verles la próxima semana, el 23, en teletrabajo. Muchísimas gracias, un abrazo y que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz tarde para todos. Una excelente semana. Gracias. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Muy gentiles. Gracias.